Continuando con los resúmenes holmesianos, el cuento de hoy se titula La aventura del aristócrata soltero. Esta historia tiene lugar cuando el Dr. Watson aún era soltero y compartía habitación en Baker Street con Sherlock Holmes. Un día, Dr. Watson advierte que había un sobre bastante elegante que estaba dirigido a su querido amigo Sherlock Holmes. Cuando éste regresa a su oficina, al abrirlo, refiere que no se trataba de una invitación de índole aristocrático social, sino de un nuevo cliente, un aristócrata que pertenecía a las familias más nobles de Inglaterra. Era un soltero de 41 años llamado Lord Robert Saint-Simons. En esta misiva, el Lord Saint-Simons le pide audiencia a Holmes a fin de que se citaran en Baker Street a las 4 de la tarde de ese mismo día para que le ayudara a Inspector Lestrade en el penoso suceso acaecido el mismo día de su boda, y le pedía absoluta discreción. Mientras esperaban a este noble, ambos amigos empezaron a empaparse del tema, descubrieron que Lord Saint-Simons y su familia estaban atravesando dificultades económicas, también que la flamante esposa de Lord Saint-Simons era una norteamericana veinteañera, la única heredera de un nuevo rico, de un empresario minero. La joven se llamaba Hattie Doran. También descubrieron mediante los periódicos que había una detenida que supuestamente se le inculpaba por la desaparición de Lady Saint-Simons. Se referían a la señorita Flora Millard, quienes las habían visto posteriormente de la desaparición de Lady Saint-Simons. Las habían visto ambas conversando por el parque. Y bueno, enseguida llegó el nuevo visitante, Lord Saint-Simons, y fue sometido por Holmes a un largo interrogatorio, cuando este manifestó también que probablemente Holmes había resuelto casos similares, pero que no pertenecían a su clase social. Claro, siempre el Lord con sus aires arrogantes, petulantes, a lo que Sherlock Holmes le manifestó que efectivamente había resuelto casos similares y que ahora iba en línea descendente, es decir, que su último cliente para estos casos se trataba de un rey, el rey de Escandinavia. Cuando Saint-Simons le preguntó que también se había desaparecido su esposa, entonces se le dijo que pues amablemente le respondió Holmes que sus casos los trataba con absoluta reserva, así como iba a procurar hacerlo con su nuevo cliente. Él le pidió disculpas y bueno, entonces entrando en materia, le manifestó que había conocido a su esposa un año atrás en Estados Unidos, que se habían comprometido en Londres y que ella había desaparecido en pleno banquete. También manifestó que el día de la boda y previo a la boda ella estaba feliz haciendo planes de un futuro juntos, pero que todo su estado de ánimo cambió después de la ceremonia. Cuando se iban hacia la sacristía, pasaron por una de las bancas de la iglesia, por la primera banca de la iglesia, y a ella se le cayó el ramo. Había un hombre sentado en esa banca, le entregó el ramo, y después ella, por una chiquillada, por algo sin importancia, se mostró con bastante brusquedad. Entonces el Lord Saint-Simons expresaba que recién ahí estaba conociendo el carácter de su esposa, pero que seguramente se trataba de que como era una chica que había crecido en el campo, producto de la naturaleza, su educación no era producto de maestros de escuela, sino que para él era una mujer que calificaba como una mujer de carácter fuerte, independiente y cosas así. Holmes le preguntó que cuál era su opinión, que cuál era su teoría de la desaparición, y él, como era un hombre pues demasiado
arrogante, él comentó que ella de repente padecía de locura porque de repente le pareció muy fuerte el hecho de estar en una transición, de pasar a ser una dama republicana a pertenecer a una de las familias más aristocráticas de Inglaterra. Holmes le dijo, bueno, que tal vez que era posible, pero que no lo consideraba probable. Entonces, Lord Saint-Simon le comentó a Holmes que cuando él se forme una opinión sobre la resolución del caso, se lo hiciera saber. Cuando Holmes le sorprendió, le dijo, ya resolví el caso. Lord Saint-Simon no podía creerlo, entonces le inquirió, dígame dónde está mi esposa. A lo que Holmes le comentó que le haría saber posteriormente. Para Lord Saint-Simon era increíble que le haya resuelto el caso solamente con cuestionarios, y le comentó que para resolver este tipo de situaciones se necesitaban cabezas más claras que la de él y que la de Holmes, y se retiró. Esto le causó gracia y con ironía a Holmes, y con ironía él agradeció y comentó que era un honor para Holmes que Lord Saint-Simon haya puesto en el mismo nivel su cabeza y la de él. Al poco rato ingresa el inspector Lestrade de Scotland Yard, aturdido, confundido, enojado, empapado de agua, con una bolsa que contenía las prendas del día de la boda de Lady Saint-Simon. Ahí estaba el vestido de novia, los zapatos, la tiara, el anillo, y misteriosamente también había una nota que decía: nos vemos más tarde, cuando todo termine te haré una seña para vernos, con las iniciales de FHM. Holmes le preguntó a Lestrade, ¿pero qué buscas con esto? ¿Qué estabas haciendo? Entonces él le comentó que estaba dragando el lago Serpentín, buscando el cadáver de Lady Saint-Simon, a lo que a Holmes le pareció bastante improbable porque para él ya había resuelto el caso. Y que lo que sí le felicitó y lo que realmente le importó era el reverso de esa nota, que era una factura de hotel. Entonces Holmes le dijo a Lestrade que le daba una pista para resolver el caso. Le comentó que Lady Saint-Simon era una entelequia, que no existe y que nunca había existido. A Lestrade esto le pareció como que todo que estaba de cabeza, y le dijo: Holmes, yo resuelvo los casos en la calle, investigando, no como tú, sentado frente a una chimenea, creando teorías. Y miró con tristeza al detective y se retiró. Holmes también luego se retiró a hacer sus propias investigaciones. Pasó poco tiempo, envió una cena, fue llegando Lord Saint-Simon, enseguida ingresó el mismo hombre que había recogido el ramo de flores de Lady Saint-Simon, acompañado de Lady Saint-Simon. Holmes los presentó como el señor Frank Hay Moulton y su señora. Cuando Lord Saint-Simon los vio ingresar juntos, se puso de pie de un salto, se puso cabizbajo. O sea, era la viva imagen de la dignidad ofendida en el rostro de Lord Saint-Simon. Ella intentó disculparse, empezó luego a comentar su historia, comentó que ella y su esposo, Frank Moulton, se habían conocido años atrás, cuando ambos pertenecían a la misma clase económica, eran pobres, pero que su padre, el señor Doran, su concesión minera había encontrado oro. Entonces, mientras el señor Doran se hacía más rico, Frank se empobrecía más. Llegó al extremo de que el señor Doran prohibió su noviazgo, pero ellos se casaron en secreto y ella prometió serle fiel a menos hasta que la muerte los separe. Pasó el tiempo, salió un reportaje donde la comunidad minera donde él trabajaba había sido invadida por apaches. Ella lo consideró muerto. Fue así que más adelante conoció a Lord Saint-Simon, se fue a Londres, se casaron y esto fue toda la historia. Entonces ella le comentó que a Lord Saint-Simon que ella no sabía qué hacer en ese momento de la boda, porque ella recién se enteró de que su esposo estaba vivo
cuando se estaba casando. Entonces ella no sabía si escaparse, si hacer un escándalo, pero como vio que su esposo le hizo una seña para que se quedara callada, ella a propósito dejó caer el ramo. Cuando él le devolvió, le entregó la nota que decía lo mismo que había encontrado lo que supuestamente le había escrito Flora Miller, que decía: nos encontramos cuando todo termine, FHM. Ella, cuando llegó a la casa de su padre, inventó una excusa en pleno banquete, se retiró, ya que vio a su esposo que le hacía una seña, se puso un saco, un sombrero, y luego Flora Miller se la abordó. Y fue ahí cuando ella se enteró de que Lord Saint-Simon también tenía su asunto, su tema, antes de la boda. Ella se reunió con su esposo, se fueron a un hotel, luego a una casa, y ahí recién vivió su luna de miel con su verdadero esposo. Y bueno, y ella pensaba ya retirarse, irse fuera de Londres, hasta que fue embestida por Hans, quien, haciendo uso de sus dotes paternales, los convenció para que acudieran a esta cena con Lord Saint-Simon y aclararan la situación. Finalmente, Lord Saint-Simon se quedó muy avergonzado, muy humillado, se retiró de esa reunión. Posteriormente también lo hicieron, después de cenar, lo hicieron los esposos Moulton. Y Watson le preguntó a Holmes cómo resolvió el caso. Él comentó que le llamó la atención dos situaciones. La primera es que la señorita Doran estaba feliz antes de casarse, y todo cambió cuando ella, a los pocos minutos de llegar a casa, se arrepintió de haberse casado, pero algo tenía que haberle hecho cambiar de opinión, algo muy fuerte, que tenía que ser o un amante o un marido. Él más se inclinaba por el marido, ya que Lord Saint-Simon mencionado de que un señor le entregó le recogió del piso el ramo de flores, y fue ahí cuando ella cambió totalmente su carácter, como que se vio arrepentida. Y que ¿cómo los encontró? Gracias a Lestrade, porque en el reverso de esa nota era la factura de un hotel, y él hizo el seguimiento a esa factura de hotel y encontró en la misma casa al par de tortolitos. Y este cuento se ha acabado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal Patisol Rodríguez. Hasta pronto.